Estas son las noticias de hoy, miércoles 19 de noviembre del 2025, y en los titulares más impactantes de la jornada: identifican a hombre secuestrado y asesinado a golpes en Fajardo. Matan a balazos a hombre tras discusión en residencia en Atillo. Muere hombre tras ser arrollado por vehículo en reversa en Tuabaja. Padre hallado culpable por la muerte de su hijo de 29 días de nacido en Arecibo. Motorista choca contra camión de basura y es trasladado en ambulancia aérea en Guayama. Muere hombre tras ser baleado en motor en Barceloneta. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo. Si te gusta mantenerte informado sobre lo que realmente ocurre en Puerto Rico, dale like al video, suscríbete y deja tu comentario, que es muy importante para nosotros. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. El asesinato de Ronnie Alexander Flores Colón, de 27 años y residente de Fajardo, fue investigado la mañana de ayer martes, luego de que su cuerpo fuera hallado a las 7:20 de la mañana en el kilómetro 3.6 de la carretera PR 984, intersección con 9988, en el barrio Juan Martín de Fajardo, tras una llamada al sistema de emergencias que alertó a la policía sobre la presencia de un hombre tirado en el pavimento, inicialmente reportado como un caso ocurrido en Luquillo y presuntamente tiroteado, información que fue corregida por la uniformada al confirmar que la víctima no presentaba impactos de bala, sino múltiples golpes y una herida abierta en la cabeza compatibles con objeto contundente, trauma tan severo que lo dejó irreconocible al momento del hallazgo. Según la investigación preliminar, Flores Colón habría sido secuestrado días antes en el residencial Puerto Real, donde fue raptado el lunes previo, golpeado salvajemente y luego abandonado en la carretera, mientras familiares llegaron consternados a la escena en un intento por identificarlo. Las autoridades evalúan si este crimen guarda relación con una masacre reportada en octubre en el municipio, pesquisa que quedó en manos de la División de Homicidios del 6 de Fajardo junto a la Fiscalía, quienes continúan recopilando evidencia para esclarecer este asesinato. El asesinato de Jesús Rosa León, de 40 años y residente de Atillo, fue reportado a las 10:51 de la mañana de ayer martes, luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara sobre detonaciones en la calle Elena Delgado del sector Donate, barrio Capaez en Atillo, donde agentes encontraron al hombre sin vida con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, un crimen que, según la investigación preliminar, pudo originarse tras una discusión en la planta alta de una residencia en construcción ubicada cerca de la fábrica Borinquen Container, donde el altercado escaló hasta que la víctima cayó al pavimento tras ser atacada, mientras las autoridades confirmaron que Rosa León poseía un expediente criminal previo por posesión ilegal y robo agravado, aunque se desconoce la disposición final de esos casos. Agentes del distrito de Atillo trabajaron inicialmente la escena hasta que la División de Homicidios del 6 de Arecibo junto a la Fiscalía asumieron la pesquisa, investigando además la posible existencia de puntos de droga en la zona, revisando cámaras de seguridad y entrevistando a residentes, mientras hasta el momento no se ha identificado sospechosos ni se ha recuperado el arma homicida, manteniendo el caso abierto en busca de esclarecer las circunstancias que llevaron a este violento asesinato. El hombre Kevin Joel Cabrera Vargas, de 34 años y residente en Tuabaja, murió trágicamente durante la tarde de ayer martes, luego de ser arrollado por un vehículo que retrocedía en la calle Dominó, frente a las parcelas 305 de las parcelas Villa Hostos, barrio Campanilla, en Tuabaja, en un incidente ocurrido alrededor de las 5:02 de la tarde, cuando, según la investigación preliminar, Cabrera Vargas, quien regresaba a su hogar y, según familiares, era el menor de 9 hermanos y vivía con sus padres, se encontraba recogiendo metales en el área, instante en que fue impactado por una guagua Mazda, conducida por Luis Ángel García Cruz, de 59 años, quien presuntamente perdió el control del vehículo mientras retrocedía, chocando primero contra una pared de concreto y luego contra el peatón, provocándole heridas de gravedad por las cuales paramédicos municipales lo transportaron de inmediato a un hospital, donde finalmente se certificó su muerte, mientras la policía confirmó que al conductor se le administró la prueba de aliento, arrojando 0% de alcohol en su organismo, y la escena permaneció cerrada mientras agentes de la División de Patrulla de Carreteras de Bayamón y la Fiscalía asumieron la investigación y exhortaron a los conductores a tomar vías alternas durante los trabajos periciales en este fatal accidente.
El jurado, compuesto por 3 hombres y 9 mujeres, declaró culpable a Cristian Pagán Montoyo, de 24 años, por la brutal muerte de su hijo Cristian Yael Pagán Laureano, de apenas 29 días de nacido, en un estremecedor caso que sacudió al tribunal de Arecibo, donde la Secretaría de Justicia confirmó el veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado y ley 57/2024, luego de que los fiscales presentaran ante el jurado la evidencia que demostraba que el 15 de octubre del 2024, mientras el imputado dormía y el bebé lloraba, se levantó, lo tomó en sus brazos y le propinó fuertes golpes en el rostro, además de torcerle un muslo, ocasionándole fracturas en la mandíbula derecha, desplazamiento en la mandíbula izquierda y una hemorragia cerebral, lesiones que se sumaron a un patrón previo de maltrato documentado por la División de Homicidios de Arecibo, quien detalló que antes de esa agresión, el padre ya le había provocado al menor fracturas en las costillas de la 5ª a la 10ª del lado derecho, de la 2ª a la 9ª del lado izquierdo, así como ambas clavículas fracturadas, mientras que el infante jamás fue llevado a recibir atención médica y finalmente falleció el 20 de octubre del 2024 a consecuencia de los golpes, tragedia que el propio Pagán Montoyo admitió en diciembre del 2024. El juez Robert Osoria señaló la vista de sentencia para el 22 de enero del 2026, donde enfrentará la pena correspondiente por uno de los crímenes más estremecedores registrados en el distrito de Arecibo. Agentes de la División de Tránsito de Guayama investigan un accidente de carácter grave ocurrido esta madrugada en la carretera PR3, kilómetro 136, frente a la gasolinera Texaco de Guayama, luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara sobre un fuerte choque en el que el conductor de una motora, un hombre de 34 años, impactó por la parte posterior un camión de recogido de basura, resultando con heridas de gravedad que ameritaron su traslado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras, mientras las autoridades mantienen cerrado el tramo de la carretera 3 entre la luz de entrada a Costa Azul y la luz del Corazón, en lo que se completan los trabajos en la escena y se amplía la información de este accidente que mantiene el tránsito detenido en la zona. Antes de continuar con más noticias, si te gusta el contenido, dale like al video y suscríbete al canal para estar informado todos los días. El hombre identificado como Christopher Rosado Olavarría, de 40 años y residente de Barceloneta, murió en la tarde de ayer martes en el Centro Médico de Río Piedras, luego de haber sido herido de bala en el rostro mientras conducía una motora a eso de las 11:34 de la mañana del lunes, en el barrio Ceboruco, en Barceloneta, ataque que lo dejó gravemente herido y por el cual fue trasladado de emergencia hasta el hospital, donde posteriormente se certificó su muerte. Las autoridades confirmaron que Rosario Olavarría poseía antecedentes criminales, mientras el caso quedó bajo la investigación de la División de Homicidios del CIC de Arecibo, en un mes marcado por la violencia, con 25 asesinatos reportados en noviembre y una cifra acumulada de 406 muertes violentas en lo que va de año. Agentes adscritos a la División de Violencias de Género y Asuntos Juveniles del área de Ponce culminaron una investigación que resultó en la erradicación de 2 cargos por maltrato agravado bajo la Ley 54 de violencia doméstica contra Lisbeth Santana Martínez, de 35 años y residente de Juana Díaz, luego de que, según la pesquisa, en hechos ocurridos la mañana del 15 de noviembre, el perjudicado manifestara que la imputada, quien además labora como agente de la policía, lo amenazó e insultó con palabras soeces, conducta por la cual el caso fue consultado con la Fiscalía y la prueba presentada ante el juez Ángel Candelario Caliz del Tribunal de Ponce, quien determinó causa probable e impuso una fianza de $20,000, la cual Santana Martínez prestó, quedando citada para la vista preliminar el 4 de diciembre, manteniéndose el caso activo bajo investigación. Una mujer identificada como Yaderlinet Sánchez Crespo, de 24 años y residente en Lares, fue sumariada anoche en prisión luego de no poder prestar una fianza de $2 millones impuesta por la jueza Alba Calderón Cestero del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto por graves cargos de violencia de género contra su pareja y por amenazas de muerte que presuntamente realizó frente a sus hijos menores, hechos que, según la policía, ocurrieron el pasado domingo en Atillo, cuando la imputada
suspecta habría agredido a su compañero y proferido las amenazas dirigidas tanto al hombre como a los menores presentes. El caso fue presentado por la fiscalía y tras el veredicto de la magistrada Sánchez Crespo fue fichada e ingresada en la cárcel a no poder prestar la cuantiosa fianza, quedando citada para la vista preliminar pautada para el 26 de noviembre en el Tribunal de Arecibo, donde continuará el proceso judicial. Agentes de la División de Violencia Doméstica de San Juan culminaron una investigación que llevó a la erradicación de cargos por maltrato agravado en presencia de un menor contra Víctor Manuel Rivera del Valle, de 27 años y vecino de San Juan, luego de que, según la pesquisa, el 17 de noviembre a las 9:40 de la noche, el imputado presuntamente agrediera a su pareja, incidente por el cual fue arrestado inmediatamente por la policía. El caso fue consultado con la fiscalía, quien instruyó radicar el cargo, y la prueba fue presentada ante la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan, quien determinó causa e impuso una fianza de $25,000, la cual Rivera del Valle no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, donde permanecerá hasta la vista preliminar pautada para el 1 de diciembre, quedando el caso activo bajo proceso judicial. El arresto de Jadiel Nieves Díaz, de 29 años, marcó el giro decisivo en la investigación del violento carjacking y secuestro ocurrido el domingo en los predios de una farmacia Walgreens en Barceloneta, luego de que agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Arecibo lo capturaron durante la tarde de ayer en el barrio Tiburones, ocupándole el arma blanca que presuntamente utilizó en el asalto y recuperando el Nissan Versa blanco del 2024, alquilado en la compañía Álamo en San Juan, que había sido abandonado en un área boscosa del sector La Cite en el barrio Garrochales. Según la pesquisa, el crimen ocurrió cuando la víctima, una mujer de 42 años residente en Virginia, se disponía a abordar dicho vehículo en el estacionamiento de Walgreens, momento en el que el agresor la sorprendió, la empujó al interior del auto mediante amenaza y luego condujo con ella hasta la carretera PR2, donde la mujer logró lanzarse en un semáforo para escapar, sufriendo varias lesiones, mientras que en la mañana de hoy se realizó una rueda de confrontación que confirmó la identificación del detenido, caso que finalmente fue asumido por el FBI, que tomó custodia del sospechoso y ahora lidera la investigación federal. El turista Dayon Fields, de 31 años y residente en el estado de Nueva York, fue arrestado y enfrenta cargos por maltrato agravado y maltrato bajo amenaza de la Ley 54 de Violencia Doméstica, luego de que la investigación del precinto de calle Loíza y Turística de San Juan revelara que a las 2 de la madrugada del lunes, frente a First Bank en la avenida Ashford en Condado, el imputado presuntamente agredió con las manos a su pareja, provocándole lesiones en el pecho y el cuello, agresión por la que fue arrestado de inmediato. Posteriormente, la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto por todos los cargos y le impuso una fianza de $90,000, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado en la institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, donde permanecerá en lo que continúa el proceso judicial. Oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos en San Juan llevaron a cabo uno de los mayores golpes al tráfico de sustancias controladas del año, tras decomisar 1,168 libras de sustancias controladas, valoradas en más de $10 millones, durante 3 interceptaciones a bordo de un buque de carga procedente de Santo Domingo en República Dominicana, donde los agentes detectaron irregularidades durante una evaluación de integridad de rutina, que al inspeccionar contenedores cuyo chasis presentaban compartimientos modificados, además de bolsas de lona cuidadosamente ocultas entre carga paletizada, hallazgos que llevaron a una investigación más profunda que reveló el sofisticado método utilizado por organizaciones criminales transnacionales para intentar mover grandes volúmenes de drogas hacia Puerto Rico, incautación que fue destacada por el director de operaciones de campo en la isla, quien subrayó que estas acciones demuestran la vigilancia, profesionalismo y capacidad técnica de los agentes federales, apoyado por tecnología avanzada, inteligencia operativa y unidades caninas altamente entrenadas, mientras que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional asumió la investigación del cargamento, y Aduanas y Protección Fronteriza reafirmó su misión de proteger los más de 300 puertos terrestres, aéreos y marítimos de Estados Unidos, mediante el control de viajeros, carga y actividades ilícitas que amenazan la seguridad fronteriza caribeña, antes de que estas sustancias lleguen a las comunidades del país.
La juez del Tribunal de Humacao encontró causa para arresto contra Francesca Rivera Martínez, de 25 años y residente en Juncos, por el delito de maltrato a personas de edad avanzada, luego de que la investigación revelara que mientras trabajaba para una compañía privada de servicios de cuidado del hogar y hospitales, la imputada utilizó de manera ilegal la tarjeta de débito perteneciente a un hombre de 90 años, ex sargento retirado de la policía, realizando múltiples transacciones con las que se apropió de aproximadamente $4,000 en efectivo. Esquema descubierto cuando un familiar del perjudicado notó movimientos bancarios irregulares y alertó a la policía en septiembre de este año. La pesquisa encabezada por el CIC de Humacao llevó a la erradicación del caso y a que la juez impusiera una fianza de $5,000, la cual Rivera Martínez no prestó, por lo que fue ingresada en el complejo correccional de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar. Un hombre de 45 años fue ingresado a prisión tras no poder prestar la fianza de $30,000 impuesta por los cargos de maltrato y portación y uso de arma blanca, luego de un violento incidente ocurrido a eso de las 8:55 de la mañana en Carolina, donde según el reporte policíaco, el imputado presuntamente derramó aceite de motor sobre el cuerpo de la perjudicada y sobre su Toyota Corolla del 2024, específicamente en el baúl y la carrocería, además de causarle daños con un objeto a la puerta delantera, al guardalodo derecho y al bonete, agresión que ocurrió mientras la víctima recogía unas pertenencias en la residencia del hombre. Tras la investigación, el caso fue presentado ante la jueza Geisa Marrero Martínez del Tribunal de Carolina, quien determinó causa en todos los cargos y ante la imposibilidad del acusado de prestar la fianza, ordenó su ingreso a la institución penal 705 del complejo correccional de Bayamón, donde permanecerá mientras continúe el proceso judicial. El FBI en San Juan anunció que mantiene activa una búsqueda urgente y ofrece una recompensa de hasta $10,000 por información que conduzca al arresto del individuo responsable de un audaz asalto a un camión blindado cometido el pasado 28 de octubre en Carolina, cuando a eso de las 10:49 de la mañana, un sujeto enmascarado interceptó a un guardia de la empresa Loomis Fargo, que salía del establecimiento del Sam's Club, ubicado en el sector de Plaza Escorial, y bajo amenaza directa al rostro con una pistola lo despojó de una valija con $69,000 en efectivo, para luego huir al subirse al asiento del copiloto de una guagua Lexus, vehículo que posteriormente fue hallado abandonado, hecho que mantiene a las autoridades federales solicitando cooperación ciudadana e instando a cualquier persona con información a comunicarse o enviar confidencias de manera anónima a las autoridades, mientras continúa la intensa investigación de este asalto catalogado como uno de los más temerarios registrados en Carolina. Agentes del distrito de Mayagüez fueron activados a eso de las 5:20 de la tarde de ayer tras recibir una llamada al sistema de emergencias que alertaba sobre un herido de bala entre los edificios 9 y 10 de Residencial Concordia, frente a la cancha del complejo, donde según la información preliminar se reportaron múltiples disparos a un hombre aún no identificado. Fue encontrado con herida en diferentes partes del cuerpo, siendo trasladado de inmediato a un hospital en condición delicada, mientras personal del CIC de Mayagüez asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables de este nuevo incidente de violencia armada en el área oeste. La policía investigó preliminarmente una apropiación ilegal reportada a las 5:54 de la tarde de ayer martes en una residencia ubicada en la carretera 371 del barrio Rancheras en Yauco, donde según el informe preliminar, el perjudicado alegó que un individuo cuya identidad desconoce logró acceder al interior de la vivienda y allí se apropió ilegalmente de $3,000 en efectivo, motivo por el cual agentes del distrito trabajaron en la querella inicial y la refirieron a la División de Propiedad del CIC de Ponce, quienes estarán a cargo de continuar la investigación para identificar al responsable y esclarecer este hurto en la zona. Un hombre de 43 años denunció ante la policía un escalamiento y apropiación ilegal en su residencia ubicada en la calle Manuel Corchado en Santurce, luego de que al llegar cerca de las 6:20 de la tarde de ayer martes, encontrara el portón interior de la puerta de entrada sin el candado, lo que lo llevó a inspeccionar su dormitorio, donde descubrió que los $1,300 en efectivo que mantenía guardados debajo del colchón habían desaparecido, incidente que movilizó al precinto de calle Loíza y Turística de San Juan, quien
tomó la querella y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del 6 de San Juan, mientras personal de servicios técnicos acudió a la escena para tomar 21 fotografías como evidencia, dando inicio a una investigación formal para identificar a responsables del allanamiento y el hurto. Un conductor denunció esta mañana el hurto de $8,000 en efectivo del interior de su Nissan Frontier roja del 2022, vehículo que había dejado estacionado frente al negocio Brindis del Bohemio, ubicado en el kilómetro 14.2 de la carretera PR 681 en Barceloneta, cuando según su testimonio, alguien rompió el cristal del lado del pasajero y sustrajo el dinero que mantenía guardado dentro, incidente que activó la respuesta de agentes del distrito de Barceloneta, quienes trabajaron la escena preliminarmente antes de referir el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del 6 de Arecibo, donde continúa la investigación formal para identificar al responsable de este hurto en plena vía pública. La policía investiga un caso de apropiación ilegal ocurrido anoche en un estacionamiento cercano al establecimiento El Garaje Electric Bike Shop, ubicado en la calle 8 de Puerto Nuevo, donde según el querellante, al regresar a su Kia Forte de 2022 encontró el cristal delantero del lado del pasajero roto y descubrió que alguien había accedido al interior del vehículo para robarse $5,000 en efectivo que guardaba en el compartimiento central del automóvil, incidente por el cual agentes trabajaron la escena y refirieron la investigación a la División de Propiedad del 6 de San Juan, quienes continúan con la pesquisa para identificar al responsable de este hurto en plena zona comercial. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que continúa alto el riesgo de corrientes marinas en todas las playas del norte de Puerto Rico y Culebra, peligro que se extenderá hasta esta tarde, mientras para hoy miércoles se espera un día variable con lluvias pasajeras en horas de la mañana sobre el este y el área metropolitana, seguidas por aguaceros y tronadas en la tarde concentradas en el interior y suroeste, producto del calentamiento diurno y vientos que irán rotando hacia el noreste, aunque habrá aumento de humedad en niveles bajos. El aire seco en niveles medios limitará el desarrollo de sistemas más extensos, manteniendo un riesgo moderado de inundaciones urbanas y relámpagos, especialmente en zonas donde las lluvias pueden repetirse, mientras que a partir del jueves una alta presión al norte de las Antillas traerá aire más seco y fresco desde el Atlántico, dejando cielos más despejados, menos lluvia y temperaturas ligeramente más bajas, generando un ambiente tipo fresquito navideño para el fin de semana, aunque persistirán lluvias pasajeras aisladas al amanecer o en la noche en sectores del noreste y suroeste. Sin embargo, las condiciones marítimas seguirán peligrosas con oleaje deteriorado en el Atlántico y mar adentro, y el riesgo de corrientes marinas permanecerá alto hacia el jueves, antes de comenzar a mejorar gradualmente, en una jornada que hoy se mantendrá variablemente nublada, con máxima cerca de los 88 grados Fahrenheit, vientos del este entre 10 y 15 millas por hora y probabilidad de lluvia del 50%, mientras que esta noche el cielo permanecerá mayormente nublado con aguaceros dispersos y mínimas alrededor de los 82 grados, y el jueves se anticipa parcialmente nublado con aguaceros matinales y vientos del noreste de 10 a 15 millas por hora con probabilidad de lluvia del 40%. Gracias por ver las noticias, no olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.